Hola, buenas noches. Soy Marilixa Peña. Ah, hoy vamos a tener una palabra de reflexión y después de eso vamos a tener oración. La palabra de reflexión va a estar en Jeremías capítulo 16, versículo 1 al 5. Esa va a ser la palabra de reflexión. O sea, vamos a tratar de reflexionar sobre nuestras vidas, sobre cómo vivimos diariamente, cómo nos conducimos en la vida, porque toda nuestra manera de vivir tiene un resultado. Muchas veces vivimos vidas muy productivas en el sentido material. Trabajamos muchísimo o estudiamos mucho para producir una carrera larga y producir dinero suficiente, etcétera, etcétera. Pero no nos preocupamos por producir una vida productiva espiritual. Y los seres humanos necesitamos producir, diría yo, primeramente la vida espiritual, aunque la Biblia enseña que la vida animal es primero. Perdón. Y la vida espiritual, lógicamente, después, o la vida espiritual en segundo grado. Pero me he dado cuenta en el trayecto de mi vida que los seres humanos necesitamos invertir tiempo en estudiar o investigar la palabra de Dios. Necesitamos invertir tiempo en entender la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario eso? Bueno, porque cuando entendemos palabra de Dios o entendemos suficiente palabra de Dios, nos, ese entendimiento nos facilita o nos ayuda a poder, vamos a decirlo así, poder ver o discernir nuestro camino en la vida, hacia dónde vamos caminando. Nos ayuda a entender si vamos caminando hacia un abismo espiritual o si vamos caminando hacia Cristo. Entonces es muy necesario esto de lo que les estoy hablando en esta noche. Y ya se los dije, es una palabra de reflexión, no es un estudio formal de palabra por palabra como normalmente es lo que yo hago, pero siempre en medio de los estudios grabo algún programa pequeño de alguna palabra, siempre para las personas que saben muy poca Biblia o no saben nada. Mi objetivo es con estas palabras de reflexión, mi objetivo es ayudar a las personas que entienden muy poquita Biblia o no entienden nada, a que se acerquen al Señor, a buscar
un acercamiento hacia nuestro Señor Jesucristo, o hacia el Señor, o hacia Dios, o hacia Jehová, como usted discierna esa parte o con quien usted se identifique más. Ese es mi objetivo, la razón por la que grabo estos programas de palabra de reflexión. Siempre los acompaño, estos programas, con oración. Y la oración acompañada con esta palabra es para ayudar de alguna manera a que las personas que están pasando ciertos problemas o muchos problemas o algún problema que sea grande, algo que o algo difícil, tal vez no es que es grande, sino que algo difícil que usted ya buscó de una manera, de otra manera, y de ninguna manera soluciona el problema que está pasando. Entonces, tal vez incluso ya buscó hasta oración y ya oraron por usted o por su situación que está pasando. Y a lo mejor en esa oración no ha pasado nada. Bueno, le voy a explicar algo. Hace muchos años atrás, cuando yo era estudiante de la palabra de Dios, yo descubrí en esos años que hay veces que las personas estamos pasando una situación difícil de cualquier índole y acudimos, tal vez somos personas cristianas que hemos crecido en la cristiandad, o somos personas que tal vez no es que en sí somos, pero creemos en la existencia de Dios. Entonces, cuando nos pasan ciertas situaciones difíciles, alguien lo aconseja a uno, pues, ¿por qué no buscas acercarte al hermano tal o a la hermana tal o al pastor tal o al servidor de Dios tal para que te ayude, ore por ti y la oración te ayude el Señor a resolver este problema? Yo viví todas esas situaciones, yo pasé algunas situaciones personalmente yo y lo vi en muchos de mis compañeros de escuela. Y muchas veces yo quedaba como, ¿cómo funciona eso de Dios? Acuérdense que en esos años yo era estudiante de la palabra, no entendía casi nada. Yo decía, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que hay gente que ora por un enfermo o por alguien o por alguna situación y inmediatamente al día siguiente ya la persona que estaba muriéndose o que tenía el problema se le soluciona? O sea que Dios actuaba en esa situación y se arreglaba el problema o la situación. Y entonces habían otras veces que la misma persona, oraba por otra situación o otro problema en otras personas y nada pasaba. Y yo siempre me hacía esa pregunta, ¿por qué en unos sí Dios funciona y en otros no? ¿Por qué a unos Dios los sana y a otros no? ¿Por qué Dios a unos los ayuda y a otros no? ¿Por qué esta persona que ora por enfermos o por la persona pareciera que tiene poder para sanar y unos son sanados y otros no? Yo me hacía todas esas preguntas. Y claro, lógicamente, pues los años fueron pasando y
estudiando, investigando la palabra, pues fui adquiriendo madurez en la palabra o mejor entendimiento en la palabra. Y entonces vine con los años a entender que son muchos factores en este camino de la sanidad o de resolver problemas que estamos pasando. Son muchos factores los que juegan. No solo es el factor de que Dios quiera sanarte o quiera ayudarte, no es solo eso. No es solo el factor de que la persona que está pidiendo o necesitando la situación o la solución, la persona lo haga con un corazón sincero su petición y que en verdad crea que Dios le va a ayudar. No, son muchas cosas. Entonces, dice uno, pues entonces, ¿cómo sé yo que Dios me va a ayudar en esto? Pues la verdad es que para tener esa seguridad de que Dios va a ayudar en una situación específica, para tener esa seguridad se requiere tener un buen entendimiento bíblico, o sea, tener muchos años estudiando la Biblia, investigándola para llegar uno a esa seguridad. Pero no es solo entender la Biblia. Esa seguridad de que Dios te va a ayudar en un problema viene en realidad de entender Biblia, obedecer Biblia y trabajar Biblia. Cuando una persona estudia la Biblia, se esfuerza por entender la Biblia y trabaja la Biblia o trabaja la obra de Dios, entonces esa persona, sus problemas que va a enfrentar en su vida, porque todas las personas enfrentamos problemas en la vida, personas que va a enfrentar en su vida, casi siempre los problemas de esa persona, no todos, pero casi siempre sus problemas van a ser resueltos por Dios, pero no necesariamente porque la persona, vamos a decirlo así, pide y pide que se le dé aquello o aquella situación, sino es que Dios lo hace en su infinita misericordia de ayudar a aquella persona porque Dios sabe que la persona sirve a Dios en el reino. La persona invierte su tiempo, invierte su dinero, invierte sus energías, invierte su familia, invierte todo. Nadie le da nada. La persona invierte todo lo que tiene y hasta lo que no tiene para servir al Señor. Entonces lo lógico en un estilo de vida así, lo lógico es que el Señor casi siempre va a responder positivamente a una llamada de esa persona para solucionar algún tipo de problema. Pero ¿qué pasa con una persona, vamos a decirlo así, normal? Una persona que no sirve a Dios en la obra y una persona que no estudia la Biblia o una persona que tal vez estudia la Biblia pero no la entiende. Entonces, ¿qué hacemos en esas situaciones? Perdón. Bueno, como les dije, son muchas cosas en esto. Pero yo descubrí, como les dije hace años, vamos a decirlo así, descubrí un punto en la Biblia. Y ese punto es de lo que voy a hablar ahorita antes de que leamos la escritura. Descubrí que la persona que estudia la Biblia, se esfuerza por entender la Biblia y trabaja la Biblia, esas personas casi siempre Dios y la persona trabaja la Biblia
cuando digo la trabaja en honestidad, en rectitud. O sea, la persona no vende la palabra de Dios. La persona no cobra por dar la palabra de Dios. La persona simplemente sirve como un servidor de Dios, nada más. Vine a descubrir que esas personas que trabajan así son las personas que casi siempre, no siempre en todo, pero casi siempre, vamos a decirlo así, un 90% por decirlo así, el Señor los escucha en sus peticiones. Peticiones tal vez para ellos, de situaciones que ellos están pasando, o peticiones para otras personas que están pasando situaciones. La persona entonces, en este caso el servidor, se vuelve una persona mediadora, vamos a decirlo así, entre Dios y las personas en necesidad. ¿Ok? Entonces, con ese tipo de personas yo he visto muchas sanidades y muchas soluciones de problemas. Me he dado cuenta en los años que tengo en este camino que el Señor es fiel. Lo que la Biblia dice que el Señor es fiel a su pueblo, eso es verdad. El Señor es fiel. El problema no es infidelidad de parte de Dios hacia el pueblo cuando Él no contesta una petición de una oración. El problema es que, ya les dije, son muchos roles o muchos papeles los que están en juego cuando una persona, un hijo de Dios o un seguidor de Cristo está pasando por diferentes dificultades. Son muchas cosas. Entonces, hay que hablar con la persona tiene que ser sincera para expresar todos los problemas que está viviendo y de esa manera una persona que tiene, vamos a decirlo así, un buen entendimiento bíblico ya, la persona puede discernir entre líneas por dónde viene el problema que la persona está pasando y cuál sería en este caso la solución para que la persona salga de sus problemas. Entonces, Dios sí contesta las oraciones. Dios sí contesta las peticiones de nuestro corazón con respecto a situaciones y dificultades que vivimos todos los días. Lo que pasa es que volvemos al mismo punto. Para recibir esas respuestas y esas peticiones, necesitamos nosotros mismos, los que vamos a pedir la petición por la oración o por lo que sea, necesitamos nosotros primeramente estar sometidos a la palabra de Dios, no sometidos a una religión, no sometidos a una doctrina, no sometidos a una iglesia, no sometidos a esto y aquello, no sometidos a este pastor o a esto, sino sometidos a la palabra, o sea, a lo que la Biblia dice, porque la palabra de Dios es neutra. O sea que la palabra de Dios no tiene esta denominación o esta denominación. No, la Biblia es solo para los testigos de Jehová, la Biblia es solo para los mormones, la Biblia es solo para los pentecostales, o la Biblia es de los católicos, o la Biblia es de esto. No, no es así. La palabra de Dios, Dios existe sin nosotros los humanos. Nosotros los humanos existimos a través de Dios. Entonces la palabra de Dios es de Dios, por eso se le llama palabra de Dios, es de Él. No es de esta doctrina, ni de esta doctrina, ni de esta doctrina, ni esta doctrina, ni esta doctrina. Su palabra de Él es neutra. Entonces las personas que queremos de alguna manera buscar a Dios, acercarnos a Dios, buscar a Jehová, seguir a Cristo, seguir al Señor, como usted identifique esas identidades. Las personas que en verdad lo queremos hacer, tenemos que apegarnos a la Biblia. O sea, si no tenemos Biblia, cómprese una Biblia.
Y si puede, cómprese un diccionario bíblico para estudiar la Biblia a la par de un diccionario bíblico. Y si puede, cómprese una concordancia bíblica, que en los 3 libros que se ocupan para poder estudiar y entender mejor la Biblia son una concordancia, un diccionario bíblico y su Biblia. Y nada más. Y darle todos los días a esos libros hasta que el Señor, el propio Espíritu Santo, empiece a guiarlo sobre la misma palabra. Entonces, volviendo a este punto, cuando vemos que no hay solución o no hay respuesta a nuestras oraciones y a nuestras situaciones, es porque casi siempre hay 2 problemas. O la persona que está pidiendo la oración por el problema o la necesidad, o esa persona, vamos a decirlo así, no tiene nada, tiene 0 conexión con Dios. Lo que tiene en su mente es nada más una creencia en Dios, pero en su corazón, sus sentimientos de la persona no están conectados al Señor. Entonces, al pasar eso, la persona vive una vida, vamos a decirlo así, vacía. La persona tal vez está llena de trabajo, de lo físico, y a lo mejor hasta llena de dinero en el banco, y a lo mejor hasta vive en esas grandes casas y manejan esos carrazos del año y esto y aquí y allá, y todo es un lujo físico, pero internamente, espiritualmente, la persona no solo está vacía espiritualmente, pero aparte de vacía, la persona espiritualmente está muerta. Porque cuando la persona está desconectada del reino de Dios o de Cristo, la persona está muerta espiritualmente o está vacía. Entonces, cuando esas cosas pasan, cuando una persona está muerta espiritualmente o está vacía, casi siempre la persona empieza a enfrentar un montón de dificultades en su vida, de toda clase de dificultades. Y casi siempre las oraciones de las personas que oran por esa persona no son contestadas. O sea, la oración se hace y nada pasa. Nada pasa, nada pasa, y oramos otra vez por la persona y nada pasa, y nada pasa, y Dios no contesta la oración o las oraciones. Y uno dice, pues ¿por qué? Si yo entiendo que Dios es un ser vivo, Dios no es un ser muerto, Dios no es un ser sordo, un ser que no escucha. Dios es una persona que escucha mucho más de lo que nosotros los seres humanos carnales físicos escuchamos, porque es un ser espiritual. Entonces, ¿por qué el Señor no contesta? Bueno, ya les dije, porque muchas veces la persona que está en necesidad está tan desconectada que la persona, cuando está agobiada por los problemas, la persona corre a buscar la solución para esos problemas, corre a buscarlo a través de un ministro de la palabra, a través de un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, un evangelista, un misionero, un pastor, qué sé yo. Pero la persona en sí lo que quiere es solucionar su problema. Pero la persona no tiene ningún tipo de conexión con Dios. Y el problema es que lo que sana o a las personas o liberta a las personas o arregla los problemas es el poder de Dios. Y para que ese poder, vamos a decir, sea manifiesto en la vida de la persona, pues la persona tiene que crear de alguna manera esa relación con el Señor, aunque sea una relación pequeñita. Si la persona no entiende Biblia, pues lógicamente va a ser una relación chiquita. Bueno, aunque sea chiquita, pero la tiene que crear. Y eso se crea primeramente viniendo a los pies del Señor o al camino del Señor con un corazón sincero. O
sea, la persona tiene que venir, despojarse de toda la vanidad que hay en su vida, de todas las creencias vanas, de todas las religiones y de todo ese montón de boberas que le meten a uno en la cabeza. Despójese de todo eso y usted mismo, sinceramente, siendo usted genuino, acérquese a hablar con su Creador, con su Señor. Ok, ese es el caso de una persona vana, de una persona vacía, que no tiene conexión con el Señor. También existe el otro lado. Existe el otro lado, que la persona tal vez tiene una relación con Dios muy superficial porque no entiende suficiente Biblia, y la persona está pasando un montón de problemas y necesita ayudadores que le ayuden a orar en esa petición, en ese problema. Pero ¿qué pasa? Que tal vez la persona a donde se acerca que le ayuden a orar, tal vez la persona que está, vamos a decir, orando o haciendo el servicio de oración, la persona no tiene conexión con el Señor. La persona en sí, tal vez es un predicador, incluso hasta alguien que tiene mucha gente en su congregación, pero es una persona que hace su trabajo de la Biblia, un trabajo, vamos a decirlo así, con un interés. O sea, es una persona que sirve al Señor, pero le sirve al Señor porque el Señor le paga, vamos a decirlo así, con intereses. O sea, la persona se sirve económicamente en una manera bastante de trabajar la obra de Dios. Entonces, cuando eso pasa, el ministro, en este caso, viene a ser un ministro, hombre o mujer, vacío. Vacío porque como hay un salario de por medio, hay un beneficio material de la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios le da al servidor el beneficio, que es el dinero que el servidor está adquiriendo, pero no le da el poder que el servidor necesita para poder ministrar ya cosas delicadas, como cosas de enfermedades o problemas difíciles que las personas pasamos todos los días. Entonces, por eso les dije que cuando se trata de sanar a una persona o de libertar a una persona de problemas que esté pasando en su vida, de cualquier índole, son varios roles o varios papeles o varias cosas las que están en juego. No es nada más que la persona crea en Dios, en la existencia del Señor. No es nada más que el predicador predique bonito. No, son varias cosas las que caen en esa balanza para que se pueda lograr eso. Entonces, por eso yo lo explico. Trato en cada palabra que doy de reflexión, trato de hablar un poco de los temas que tienen que ver con oración para que el oyente que me está escuchando detrás de la pantalla, si es alguien que no entiende Biblia o entiende muy poquito la persona, reflexione o medite lo que estoy hablando y le ponga mente al asunto y se dé cuenta que tal vez está pasando un problema que incluso lleva años pidiéndole a Dios por aquel problema, y han orado muchas personas por aquel problema, pero nada se ha solucionado. Entonces lo explico para que la persona se dé cuenta que no es que Dios no lo quiere, no es que Dios, perdón, perdón, no es que Dios no quiera a la persona, no es que Dios no quiera sanar o libertar a la persona, no es que Dios no tenga poder para sanar o libertar a la persona. No es que, como dice Jehová en su palabra, dice, mi brazo, dice, aún no se ha acortado para liberar a mi pueblo. Entonces no es que el brazo de Jehová no exista ya. Entonces
¿Por qué yo no veo el resultado? Ya les dije, se tiene que hacer un examen de conciencia de cómo yo estoy viviendo delante de Dios. Primero ese examen lo tiene que hacer la persona que tiene el problema. Después, si esa persona que tiene el problema va a buscar la ayuda de un servidor de Jehová para que le ayude a orar, por esa petición, para que Jehová, a ver si Jehová hace algo sobre el asunto, también tiene que ver la persona que vamos a buscar para orar. Tiene que ver qué tipo de vida vive la persona. Si la persona vive una vida bastante apegada a la palabra, bastante apegada a la obediencia de la palabra de Dios, una vida bastante dedicada a la palabra de Dios. Entonces, si esas cosas se logran en el camino, pues más tarde o más temprano vamos a ver resultados sobre lo que estamos buscando. Pero explico todo esto antes de estudiar, de leer la palabra y antes de orar. ¿Por qué? Pues porque las iglesias, los edificios que nosotros le llamamos iglesia, porque la iglesia en realidad somos nosotros, no es el edificio, pero ya nos acostumbramos que a un edificio le llamamos iglesia. Las iglesias, los edificios que están llenos de gente, congregaciones, ustedes van a ver que en esas congregaciones hay muchísima gente llenos de problemas, de enfermedades incurables, una cantidad de problemas, divorcios de toda clase, hijos en droga, infidelidades en los mismos matrimonios, y son congregaciones que llevan años en el camino y nada se soluciona, por más que se ora, por más que se pide, por más que esto, nada se arregla. Ok, entonces cuando esas cosas pasan, que nada se arregla, es porque ya les dije, tanto la persona que tiene el problema ha caído en un espacio de vacíez espiritual, desconexión espiritual, un espacio de vanidad con respecto a las cosas de Dios, y también hay que ver el ministro que está ministrando, cómo el ministro trabaja la obra de Dios. Entonces, todo esto se va a ver, porque cuando los ministros le ponen precio a la palabra de Dios para servir a Dios, entonces lo que pasa es que la recompensa del ministro es el salario o el dinero que gana por servir. Pero la Biblia lo dice. Entonces, por eso la Biblia dice, el siervo dice digno de su salario. O sea, ese es el salario. Es digno. La persona es siervo. Pero la persona es un siervo que le sirve a Dios porque hay un salario o hay un beneficio económico, político o de cualquier otra índole que la persona está adquiriendo por servir a Dios. Pero no hay una conexión espiritual de tu corazón interno y de tu mente interna del servidor con Dios, un amor genuino de la persona hacia Dios. Entonces, al no haber eso, pues el poder de Dios en la persona nunca se va a ver reflejado cuando la persona va a orar por enfermos o necesidades. ¿Por qué no se va a ver reflejado? Pues porque la persona está recibiendo un pago por su servicio. Al recibir un pago por su servicio, entonces el poder de Dios en sí prácticamente no es manifiesto en la vida de la persona para poder ayudar a otros que están en necesidad. Entonces, ese es uno de los misterios de las cosas de Dios. Las cosas de Dios tienen misterios adentro, porque todas las cosas de Dios, hasta donde yo entiendo lo que entiendo de la Biblia, me he dado cuenta que las cosas relacionadas a Dios tienen que ver con estos puntos principalmente. Tiene que ver primeramente que te acerques a Dios con un corazón sincero, honesto, que seas honesto en tu manera de acercarte a Él.
tiene que ver que no seas hipócrita, que no lo busques solo cuando necesitas una solución a tu problema. Tiene que ver que cuando te acerques a Él y si Él te hace el favor y te ayuda con aquello, que después que solucionaste el problema, tu corazón siga genuino hacia el Señor y que lo sigas buscando en la palabra, lo sigas buscando en oración, lo sigas buscando en todas las maneras posibles que tú puedas y que trates de que tu relación con el Señor crezca y que no minimice. Entonces, tiene que ver con muchas cosas. Y lo que pasa es que la mayoría de las personas, cuando buscan a Dios para la solución de un problema, la mayoría lo buscan durante están en el problema. Pero ya que el problema se soluciona, ya que Dios interviene en el problema y lo soluciona, entonces la persona ya bien contenta sigue su camino. Si lo que estaba llorando era porque tenía 2, 3 años sin trabajo y ahora ya el Señor le dio un trabajo donde va a trabajar 10 horas, 12 horas y va a ganar tanto, la persona después la excusa que va a encontrar es que ya no busca a Dios en la oración o ya no lee la Biblia o ya no busca el ayuno porque la persona no tiene tiempo. ¿Por qué no tiene tiempo? No, pues es que trabajo 6 días a la semana y trabajo 10, 12 horas diarias. Entonces llego a mi casa bien cansado y no tengo tiempo ya para Dios. Pero ese es un errorazo, porque la persona no se está dando cuenta que pasó tanto tiempo llorándole a Dios porque Dios le diera ese trabajo. Dios le bendijo ahora con ese trabajo, pero ahora la persona no tiene tiempo para el Dios que le dio esa bendición de ese trabajo. Y entonces, ¿cómo lo hago si es que vengo bien cansado? Es que el problema es que los que seguimos a Dios, ¿eh? Somos personas que estamos cansados, somos personas que tenemos un montón de obligaciones, personas que trabajan lo natural y trabajan también lo espiritual y tienen familia, tienen matrimonio, tienen hijos, tienen esto, tienen empresas, tienen de todo. Entonces las personas están agobiadas, pero aún así agobiadas las personas buscan, hacen el tiempo, porque el tiempo no lo tenemos, lo hacemos para lograr esa situación. Y eso es lo que la mayoría de las personas no hacemos. Ya el Señor nos solucionó el asunto, seguimos adelante con nuestra vida y todo va a estar bien de aquí para allá. Bueno, por un tiempo todo va a estar bien, pero ¿cómo solo buscaste al Señor por un rato y después lo volviste a abandonar? Entonces los problemas pronto te van a volver a llegar. Tal vez ahora ya van a ser otros problemas. Y así vas a ir toda tu vida envejeciéndote de problema en problema hasta que literalmente mueras. Y esa misma herencia de vida es lo que le vas a dejar a tu familia. Entonces, por eso les digo, en esta cuestión de la oración, explico todo esto porque muchas personas se acercan a la oración creyendo que Dios es un ser mágico y que mágicamente Él solo va a oír la petición y va a correr a solucionar el asunto. Y no es así. Entonces, son varias cosas en juego. Pero ya que expliqué esto, yo espero en el Señor en esta noche que usted reflexione su vida que está viviendo, cómo la está viviendo, si la está viviendo alejada del Señor o si usted está buscando una relación sincera con el Señor. Porque la Biblia dice que Dios es nuestro Padre o el Señor es nuestro Padre celestial. Medite la palabra Padre. Es lo mismo que una madre. Entonces, a su papá o a su mamá, usted no los trata con la punta del pie. A su papá o a su mamá, usted no los busca solo cuando usted está lleno de problemas. A su papá o a su mamá, si usted es una hija o un hijo de verdad, genuino, usted va a querer a sus padres.
usted va a cuidar de sus padres, usted va a querer lo mejor para sus padres. Entonces usted, si sus padres ya están mayores y usted vive aparte de la casa de ellos, usted siempre los va a visitar, a llevarles su sopita, su comidita, a lavarle su ropita, a ocuparse de sus viejitos. Bueno, entonces reflexione que ese estilo de vida de ocuparnos de nuestros viejitos, ese es el estilo de vida en el sentido espiritual que Dios, nuestro Padre Celestial, requiere de nosotros. O sea, que vengamos a su presencia, hablemos con Él como un papá, como una mamá, y que le platiquemos nuestra vida, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos cuando estamos bien y que estamos trabajando bien, y de la misma manera cuando estamos mal o estamos pasando una situación, no solo cuando estemos pasando una situación, porque entonces si solo buscamos a Dios cuando estamos pasando una mala situación, entonces delante de Dios quedamos como el hijo hipócrita, el hijo que solo lo busca o solo se acerca cuando tiene el agua hasta el cuello y no soporta más. Y eso es lo que les dije, la hipocresía es una doble cara. Entonces, la hipocresía te sirve delante de Dios de tropiezo. La hipocresía te sirve delante de Dios de pared, de una pared de hierro donde la oración retumba, la oración pega allí y no pasa nada. No hay respuesta. Entonces, por esa razón, cuando nosotros tratamos de buscar respuesta en una oración, en una petición por las situaciones que estamos pasando, por eso les dije, tenemos que, si usted todavía no ha sido libre de la hipocresía, entonces haga la hipocresía a un lado y conviértase en una persona sincera, honesta. Tengo o no tengo, soy o no soy, lo que sea, pero ser usted mismo, genuino en usted. Y de la misma manera, genuinamente, acérquese a su Padre Celestial. Si usted lo hace así y el ministro que va a ayudarle a interceder en esa oración, en esa petición, es alguien sincero también en su caminar, en su trabajo, en su servicio, entonces créame que más tarde que temprano usted va a recibir la respuesta del Señor y la respuesta casi siempre va a ser positiva. Casi siempre va a ser para solucionar su problema. El Señor interviene en la vida de sus hijos, de su pueblo o de sus seguidores, interviene inmediatamente cuando Él ve que las cosas se hacen desde el punto de partida de un corazón sincero, de un corazón genuino, de un corazón donde no se mide las cosas por dinero, donde las cosas no se miden por fama, las cosas no se miden por fortuna, las cosas no se miden por títulos universitarios, las cosas no se miden por ningún tipo de apellido, ni abolengo, ni ninguna cosa. Cuando usted se acerca al Señor con un corazón sincero, siendo usted mismo nada más, usted y nada más, entonces verá que el Señor casi siempre va a responder a ese llamado que usted le va a hacer. Entonces, ya que expliqué todo esto, vamos a leer la porción bíblica y vamos a orar después. Entonces, si usted que está detrás de esa pantalla, usted tiene una necesidad, si usted entró a este canal, está escuchando esta palabra, usted tiene una necesidad, tiene un problema que su corazón está quebrantado y usted lo que quiere es que por Dios santísimo que el Señor le solucione esta situación porque usted siente que su corazón se parte de tanto dolor o de tanto sufrimiento y que ya no soporta más, quiere saber que en verdad el Señor está en su vida, en su camino y quiere saber que el Señor tiene poder sobre su vida, si en verdad usted está en esa posición. Entonces,
por favor, prepare su corazón en este momento. Pídale perdón al Señor por cualquier cosa que usted haya hecho mal o por cosas incluso que usted haya hecho mal y que ni usted misma la sabe. Porque la Biblia enseña que todos los seres humanos le fallamos al Señor más tarde o más temprano, pero dice que hay pecados que incluso son ocultos a nosotros mismos, cosas que nosotros ni sabemos que son pecados. Entonces, usted simplemente dígale, Padre, perdóname por todas las cosas que yo he hecho mal. No le empiece a mencionar que si esto, si aquello, porque en realidad ni sabemos qué tantas cosas hacemos mal muchas veces. Pero el Señor sí lo sabe. Entonces usted de corazón sincero dígale, por favor, Señor, perdóname. Por favor, Padre, ayúdame. Por favor, estoy creyendo en ti, dígale. Estoy creyendo esta noche en ti, en tu poder, en tu nombre santísimo. Estoy creyendo, Padre, en tu amado Hijo Jesucristo, que murió en esa cruz dolorosísima por mí, para redimirme a mí. Dígaselo con un corazón de verdad, genuino, sincero, y verá que el Señor va a actuar. El Señor va a responder a esa situación. Entonces, vamos a leer la palabra y después vamos a orar, ¿ok? Y dice la palabra, está en Jeremías 16, versículo 1 al 5. Y dice Jeremías, vino a mí, dice palabra de Jehová, diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. ¿Qué es lo que ha dicho Jehová? Vamos a ver en el versículo 4 qué es lo que Jehová dice de estas madres y de estos padres que engendren a estos hijos. Perdón. Versículo 4 dice, de dolorosas enfermedades morirán. Medite lo que Jehová está mandando. Jehová le dice a Jeremías, le dice, no tomarás para ti mujer, no te casarás, no tendrás hijos en este lugar. Y le explica por qué no lo haga. Entonces le dice, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos, ni hijas, porque los padres y las madres que en este lugar han engendrado hijos y están engendrando hijos, y le dice, los hijos de dolorosas enfermedades morirán. Y los padres, lógicamente, también. ¿Se da cuenta? Se da cuenta entonces que el Señor trae todas estas enfermedades destructivas. El Señor lo trae como castigo. En nosotros los cristianos hay muchísima ignorancia. En nosotros los cristianos hay mucha ignorancia bíblica y pensamos, muchos de nosotros nos han criado con la errónea idea de que Dios no castiga a su pueblo, de que Dios no corrige a sus hijos, de que Dios no castiga el pecado mortal, de que Dios todo es amor y todo es besitos y todo es cariño y todo es bonito y todo. No es cierto. La Biblia dice que Dios es un Padre celestial. Y si los padres terrenales castigamos a los hijos cuando los hijos se portan mal, imagínense un Padre celestial, mucho más. Entonces, cuando nosotros buscamos el rostro de Dios y nos acercamos a Dios, tenemos que estar conscientes que hay cosas en nosotros que tal vez nosotros por una razón o por otra, ya sea que entendamos o no entendamos Biblia,
nosotros no hemos podido tal vez cambiar aquello. Tal vez no nos gusta aquel estilo de vida que vivimos, pero le hacemos frente a la vida porque decimos, ay, pues sí, yo no me siento a gusto viviendo así, pero pues ¿qué voy a hacer? O sea, estoy muy ocupado para invertirle tiempo a esta situación. Y pensamos que Dios no va a poner su mirada sobre esa situación, pero Dios sí pone su mirada sobre todas esas situaciones. Y entonces, más tarde o más temprano, nos pasa lo del hijo de Nabucodonosor, que Jehová le dijo, mira que ha sido pesado en balanza y ha sido encontrado faltante. O sea, que no tienes el peso espiritual suficiente como para que tu vida siga balanceada. Ha sido encontrado faltante que la pesa se eleva de un lado y se baja totalmente del otro lado, o sea que tu vida no tiene un balance. Entonces, al no tener un balance, muchísimas cosas van a empezar a tambalear en tu vida y a quebrarse. Entonces dice Jehová, de dolorosas enfermedades morirán estos hijos y estas hijas y estos padres también. Y miren lo que le dice a Jeremías, le dice, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Ponga atención qué mensaje tan crudo y tan cruel. Ninguna madre ni ningún padre que realmente quiere a sus hijos, quiere ver a sus hijos morir de esta manera. Pero lamentablemente, cuando el juicio de Dios llega sobre nuestras vidas, muchas de estas cosas toman efecto en nuestras vidas. Entonces, tenemos que meditar cómo vivimos el día a día de nuestras vidas. Entonces en el versículo 5 dice Jehová, porque así ha dicho Jehová, no entres en la casa de luto. O sea, Jehová le dijo a Jeremías, no entres a la casa donde están enlutados, donde se les murió el niño Juanito, la niña amarillita, Juanita, Pedrito, Panchito, no entres allí. Y le explica por qué. Le dice, no entres, le dice, en casa de luto. Le dice, ni vayas a lamentar. O sea, no llegues a la casa a decir, ay, pobrecita amarillita, pobrecito Juancito, pobrecito Pedrito que se murieron, pobrecitas las criaturas. Dice, no vayas a lamentar. Y luego le dice más, le dice, ni los consueles a los padres. Oiga, qué palabra tan triste. Qué palabra tan terrible esta. Le dice, primero le dice, no entres en casa de luto. Y después le dice, no vayas a lamentar esa muerte. Y después le dice, no lamentes ni los consueles. O sea, no consuele al papá o a la mamá por el dolor y la desgracia que está pasando. ¡Qué terrible! Y luego le dice, ni los consueles. Escuche por qué no vayas a la casa de luto, ni los consueles, ni te lamentes por la muerte de esos niños. Escuche por qué. Porque yo he quitado mi paz de este pueblo. Entonces quiere decir que la paz de Dios o de Jehová o de Cristo o del Señor es necesaria encima de un pueblo o encima de un barrio, de una ciudad, de una montaña, de una aldea. Es necesaria la paz del Señor sobre la casa de una familia para que esa familia pueda entonces tener vida. Sí, es así. La paz del Señor lo que nos trae a nosotros es vida. O sea, te permite vivir para que lo entendamos mejor. ¿Quiere decir que voy a ser millonario? No, no es eso lo que la Biblia dice. Vida lo que quiere decir es que usted tenga la capacidad
de levantarse en la mañana, ir a su trabajito que tiene para comer, para pagar sus cositas, sus necesidades, mandar sus criaturas a la escuela. Eso es vida, donde usted no esté muriéndose toditos los días por un bocado de comida. Tiene como comprarse su comidita, tiene como comprarse su ropita, tiene un techito sobre su cabeza, sea suyo o sea rentado, pero tiene como pagar esa renta. Eso es vivir. Y que en el día usted vaya a su trabajo y regrese a su casa y no llegue a su casa en la noche, que vino de su trabajo y su casa está incendiada, prendida en fuego y su familia se quemó adentro, dormida. O que la casa vino y la halló incendiada y perdió lo que tanto le costó toda una vida para poder pagar. Entonces, vida quiere decir vivir una vida que no es de sobresalto y de sobresalto y de situación en situación y de dolor y en dolor y en angustia en angustia. Eso es lo que quiere decir vivir la vida de lo que el Señor habla en su palabra. Ya ve que dice, en el Nuevo Testamento dice que Dios dio a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Dice, lo dio al mundo para que el mundo tuviera vida y vida en abundancia. Y eso es lo que es, vida en abundancia, que quiere decir que Dios te da su paz. Cristo quiere decir paz, quiere decir que te da su paz sobre tu casa, cuando digo casa no me estoy refiriendo necesariamente a las cuatro paredes. Casa en la Biblia quiere decir familia, entonces te da la paz de Dios sobre tu familia. Ya sea que vivas abajo de un árbol, abajo de un puente, abajo de esto, las situaciones económicas que estés pasando es otra cosa, pero dentro de la vida que estés viviendo, Él te va a dar paz. Y esa paz lo que va a hacer, esa paz de Dios interna en ti, lo que va a hacer cuando entre en ti, es que ella va a activar en ti a la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Que tú tengas lo necesario para comer, para vivir en esta vida hasta que el Señor te recoja. Y que tu vida no viva en ese infierno de dolor todos los días, que hoy te mataron un hijo, que hoy esto, que hoy aquello, que hoy aquí, que hoy allá, y que no sé qué, y tu vida es un infierno, literalmente. Entonces, aquí dice Jehová, no entres en casa de luto, le dice a Jeremías, y le dice, no vayas a lamentar por estas muertes, y le dice, y no consueles a los padres por el dolor de la muerte de sus hijos, porque yo he quitado la paz, o mi paz, de este pueblo. Y luego agrega Jehová y le dice, y he quitado mi misericordia y mis piedades de este pueblo. ¿Sí ve? Entonces, en este 2026 que estamos comenzando, usted va a ver que en tal parte está pasando tal cosa y en tal parte tal cosa y tal familia perdió miembros de la familia de muerte en no sé qué, y estos en no sé qué, y estos en no sé qué, y estos en no sé qué. Y entonces las personas, cuando vemos tanta desgracia que nos rodea, empezamos a decir, Dios mío, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué me rodea tanto mal? Tal vez no, la destrucción no le afecta a usted directamente, pero le afecta indirectamente porque usted está viendo los noticieros, está escuchando lo que está pasando. Entonces empieza en nosotros ese agobio. ¿Por qué, Padre, me está pasando todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta está en la misma Biblia. La respuesta está donde el Señor nos deja saber que hay personas, hay familias completas, hay hogares completos que están tan alejados del Señor que el Señor trae toditas estas situaciones como juicio sobre sus vidas. Y los servidores de Dios nos duele muchísimo estas situaciones, pero no podemos
evitar esas situaciones porque ya son juicios del Señor. Entonces, mi consejo para usted en esta noche es que no espere a los juicios del Señor. No los espere, sino que antes que esos juicios lleguen a su vida, usted corra a los pies del Señor, pero corra en una manera genuina, siendo usted mismo, sinceramente, sin hipocresías, sin doble cara delante del Señor. ¿Ok? Entonces, esta ha sido la palabra por esta noche y ahora vamos a orar. Así que usted ponga la petición. Mis oraciones son cortas porque son concisas de lo que voy a pedir. Como este es una palabra para tratar de ayudar a las personas en necesidad, entonces yo no oro específicamente por esto, por esto, por esto, sino que casi siempre es una oración general para que el Señor ponga su mano poderosa sobre las personas que están detrás de esa pantalla, escuchando esta palabra, escuchando esta oración, y que el Señor se compadezca de ellos y les ayude a solucionar sus problemas. Entonces yo no puedo mencionar sus problemas porque yo no sé sus problemas, pero usted lo sabe. Entonces usted dígale al Señor, ayúdame con este problema, especifíquele la situación que está viviendo y yo simplemente voy a interceder en un sentido general. ¿Ok? Vamos a orar. Bendito Dios Padre Santo, te damos gracias, Padre, en esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder explicar un poco tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos has dado de poder explicarle a tu pueblo, Señor, todo lo que tú tienes escrito en tu palabra con respecto a los métodos y formas que tú tienes de cómo trabajas con nosotros que somos tu pueblo en la oración. Gracias, Padre, por esa oportunidad de poder discernir en tu palabra lo que tú quieres que se le dé a tu pueblo, Señor. Yo sé, Padre, que tú amas a tu pueblo, pero no amas el pecado en el que nosotros, tu pueblo, vivimos. Entonces, en esta noche, Padre, yo vengo pidiendo, intercediendo, Padre, por tu pueblo, pidiendo por todos aquellos hombres y mujeres, jóvenes, niños, todas aquellas personas, Padre, que están atravesando en su vida una situación difícil, un espacio doloroso en su vida, un espacio de angustia, Señor, del que sienten que no pueden salir. Están viviendo un espacio, Padre, donde ellos sienten que allí van a morir en ese espacio de dolor y de angustia porque no le ven salida a su vida. Yo vengo clamando, Padre, en esta noche porque tú, Padre, te compadezcas de tu pueblo, que te compadezcas en el sentido que le des a esas personas la oportunidad de poder escuchar el consejo de tu palabra, que les des la oportunidad de poder estudiar tu Biblia, que les des la oportunidad, Padre, de poder acercarse a ti, ya sea a través del ayuno, a través de la oración, a través de tu palabra, a través de un consejo, que les des la oportunidad, Padre, para que ellos no perezcan en ese camino de dolor, en ese camino de angustia, en ese camino de muerte, en ese camino de miseria, Padre. Bendito Dios, en esta noche yo clamo delante de ti, Padre, porque sé que tienes un corazón grande, un corazón amoroso, un corazón donde te compadeces de tu pueblo. Yo lo sé, soy testigo de ello, Padre. Por eso te clamo, para que detrás de esa pantalla, Señor, yo sé que hay muchísima gente que está llena de dolor, llena de angustia, llena de toda clase de problemas. Pero yo no sé sus problemas específicos, solo lo saben ellos y lo sabes tú. Entonces yo te clamo en general por cada uno de ellos, que tú les vayas dando, Padre, esa oportunidad de que ellos se vayan acercando, Señor, a tu camino, que se vayan acercando a tu palabra, que vayan cambiando, Padre, su manera de vivir y que se vayan convirtiendo en unos verdaderos hijos de tu palabra,
hijos de tu reino, que se vayan convirtiendo en verdaderos hombres y mujeres en los que tú puedas confiar en ellos, que tú puedas depender en el reino, Padre, de ellos, o sea, que puedas tomar el reino y ponerlos en sus manos y confiar en ellos, que ellos van a tomar ese reino, esa palabra reinal y la van a trabajar, la van a expandir, Señor, la van a llevar a otros hijos tuyos que están en diferentes dificultades y necesidades. Bendito Dios, yo clamo por todo esto, porque yo no sé los problemas de cada uno, pero tú sí, Señor. Así que delante de ti, Padre, traigo todas estas peticiones y esperando, Padre, que esta palabra que expliqué en esta noche, las personas que la escuchen, la mediten, reflexionen sobre esta palabra y que tomen ese consejo de tu palabra, que lo atesoren en su corazón y que busquen esa cercanía contigo, esa relación bonita de padre e hijo del reino. Bendito Dios, en tus manos entrego todas estas peticiones, todas estas personas que están en necesidad, Padre, y seguimos confiando y esperando que tú harás la obra, Señor, de acuerdo a tu misericordia tan grande que tienes, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mi gente, hemos terminado por esta noche y espero en el Señor que el Señor pronto conteste a sus peticiones. Así que cuídense mucho, que el Señor me los bendiga. Pasen buenas noches.